Vamos continuando con la sucesión por causa de muerte en su sentido operativo. Y en su sentido operativo, la sucesión por causa de muerte se entiende como un modo de adquirir. Es un modo de adquirir el patrimonio, conjunto de bienes, derechos y obligaciones transmisibles o una cuota de estos y o ciertos bienes singulares de una persona difunta. No se adquiere per se el dominio, sino el derecho real de herencia. Esto es la sucesión por causa de muerte como modo de adquirir. Es un modo de adquirir el dominio, que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones transmisibles o una cuota de estos y ciertos bienes singulares de una persona difunta. No se adquiere per se el dominio, sino el derecho real de herencia. Casos donde no opera la sucesión por causa de muerte como modo de adquirir es, primero, cuando se trata de legados de género. ¿Por qué? Porque el legatario de género tiene un crédito contra los terceros, en este caso los herederos, y no la cosa legada. Y otro caso donde no opera la sucesión por causa de muerte como modo de adquirir es cuando la sucesión está formada por deudas y carece de activos. ¿Cuáles son las características de la sucesión por causa de muerte como modo de adquirir? Bueno, la sucesión por causa de muerte como modo de adquirir tiene las siguientes características. Primero, es un hecho jurídico o un hecho de relevancia jurídica. Es un modo de adquirir, que es su naturaleza jurídica, es un modo de adquirir derivativo, opera por causa de muerte, ya que requiere el fallecimiento del causante, es gratuito, porque no requiere una contraprestación, opera a título universal y cuando se trata de legados, opera a título singular y permite adquirir el patrimonio transmisible del causante. Permite adquirir el patrimonio transmisible del causante. Esas serían sus características como modo de adquirir de la sucesión por causa de muerte. ¿Cuáles son los principios jurídicos que rigen en el derecho sucesorio? Y que desde luego los podemos encontrar en el libro tercero. Hola Jennifer, ¿qué tal? Muchas gracias por el apoyo. Eh, Principios jurídicos del derecho sucesorio y que encontramos presente en el libro 3 son los siguientes. Mientras Jenny no está dando el aguante ahí con los likes. Tenemos el principio de continuación de la persona del causante. Tenemos el principio de la igualdad, el principio de unidad del patrimonio, el principio de la libre circulación de los bienes, que es un principio rector en materia de derecho civil, el principio de protección a la familia, que sufrió una evolución, antes era la protección a la familia legítima, el principio del grado, el principio de la libertad para atestar y el principio de la libertad para suceder. Vamos con el principio de continuación o de continuidad de la persona del causante. Es también llamado el principio ultra vires hereditatis. Tiene su base en el artículo 1097, el cual señala que los herederos representan al causante tanto en sus derechos como obligaciones transmisibles. El artículo 1097 del Código Civil nos dice lo siguiente, y es que los asignatarios a título universal, con cualquier palabra que se les llame, y aunque en el testamento se les califique como legatarios, son herederos, representan a la persona del testador para sucederle
en todos sus derechos y obligaciones transmisibles. Los herederos son también obligados a las cargas testamentarias, esto es, a las que se constituyen por el testamento mismo y que no se imponen a determinadas personas. Este es el principio más importante de todos. Es la continuación de la persona del causante. El principio de la igualdad. Vamos ahora con el principio de la igualdad. Señala lo siguiente. El principio de la igualdad tiene un doble punto de vista, que es, primero, establece la igualdad de los coasignatarios en cuanto a su cuota. Se establece una igualdad de valor en cuanto si concurren dos asignatarios del mismo grado. Y si son del mismo grado, tienen la misma proporción de bienes. Pero ojo, esta igualdad es respecto a dos individuos o más que se encuentran en una misma situación jurídica, a propósito de los órdenes de sucesión. Otro punto de vista del principio de la igualdad es que establece la igualdad en la designación de bienes físicamente idénticos para cada asignatario. Aquí esto se puede entender como una igualdad de especies. Respecto del principio de unidad del patrimonio, cabe señalar que deriva de los artículos 955 y 981 del Código Civil, según los cuales se puede desprender que solo hay un patrimonio, el del causante, el cual se forma con el patrimonio personal de cada heredero junto con el patrimonio del causante, ya cuando terminan por unirse. Vamos a leer los artículos 955 y 981 del Código Civil. El artículo 981 señala que la ley no atiende al origen de los bienes para arreglar la sucesión intestada o gravarla con restituciones y reservas. Asimismo, el artículo 955 señala que la sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en su último domicilio, salvo caso expresamente exceptuado. La sucesión se regla por la ley del domicilio que se abre, salvo excepciones legales. Bueno, entonces este principio de unidad del patrimonio deriva de estos artículos ya mencionados, 955 y 981, según los cuales se puede desprender que solo hay un patrimonio, el que se forma con el patrimonio personal de cada heredero, con el patrimonio del causante. Vamos con el principio de la libre circulación de los bienes. Principio de la libre circulación de los bienes hace referencia a que se busca que los bienes no queden estancados o sin patrimonio, y al mismo tiempo busca evitar que el libre intercambio de mercancías se entorpezca. Principio de protección a la familia legítima. Principio de protección a la familia. Antes era llamado el principio de protección a la familia legítima, ya no. Pero bueno, el principio de protección a la familia señala o consagra la protección de la familia mediante los órdenes de sucesión, toda vez que será la familia la primera en ser llamada a suceder al causante. Respecto del principio del grado, señalar lo siguiente. Está vinculado con el principio de protección de la familia, en tanto en cuanto se consagra el hecho de que los asignatarios del grado más cercano excluyen al del grado más lejano. Respecto al principio de la libertad para testar, señalar de que el principio de la libertad para testar consagra la posibilidad de que todas las personas, salvo las que la ley declara inhábiles,
pueden crear testamentos con el objeto de disponer de su patrimonio. Pero ojo, en Chile esta libertad no es total, ya que debe ajustarse a lo que la ley señale. Y en cuanto al principio de libertad para suceder, señalar de que, por regla general, cualquier persona natural tiene vocación hereditaria, es decir, la aptitud de suceder a un causante, tanto como heredero o como legatario, salvo que la ley establezca lo contrario o declarándosele, por ejemplo, alguna indignidad que tiene que ser declarada judicialmente o tenga alguna incapacidad. Vamos a hablar ahora de la transmisión sucesoria y en concreto de las etapas de transmisión sucesoria. Bueno, las etapas de transmisión sucesoria son tres. Primero, la apertura de la sucesión, la delación y el pronunciamiento de parte del asignatario para aceptar o repudiar la asignación, que es el ejercicio del derecho de adopción. Bueno, la apertura de la sucesión ya la habíamos definido como hecho por el cual los bienes del causante pasan a la posesión legal de sus herederos. Y la delación es la delación que la define el artículo 956 del Código Civil, es el actual llamamiento a aceptar o repudiar una asignación. Vamos con la aceptación de la herencia. ¿Qué es la aceptación de la herencia? Bueno, es un acto unilateral, acto jurídico unilateral, mediante el cual un asignatario acepta y toma para sí una asignación testamentaria. Conforme al artículo 1226, se acepta una asignación después de que se ha deferido la sucesión. El artículo 1226 señala lo siguiente, que no se puede aceptar asignación alguna sino después de que se ha deferido, pero después de la muerte de la persona de cuya sucesión se trata, se podrá repudiar toda asignación, aunque sea condicional y esté pendiente la condición. Se mirará como repudiación intempestiva y no tendrá ningún valor el permiso concedido por un legitimario al que le debe la legítima para que pueda testar, sin consideración a ella. Bien, entonces la aceptación es un acto jurídico mediante el cual un asignatario acepta y toma para sí una asignación testamentaria. Y esta se asigna después de que se ha deferido la sucesión. Respecto a la repudiación de la herencia, señalar lo siguiente. Es un acto jurídico unilateral mediante el cual el asignatario de una correspondiente asignación rechaza tanto esta como su calidad de asignatario. También la encontramos en el artículo 1226 y según esta norma se puede repudiar después de la muerte de la persona cuya sucesión se trata. Pero ojo, la repudiación intempestiva a la que se refiere el 1226, esto es, la repudiación que se hace antes de la muerte del causante, no tiene ningún valor. Vamos con la herencia, la palabra herencia propiamente tal. La herencia se aplica en el derecho sucesorio en dos sentidos, tanto en un sentido objetivo como en un sentido subjetivo. En un sentido objetivo, la herencia es una masa de bienes y obligaciones que conforman el patrimonio del causante. En un sentido objetivo, la herencia es una masa de bienes y obligaciones que conforman el patrimonio del causante.
Y en un sentido subjetivo, la herencia es un derecho subjetivo que consiste en la facultad o aptitud de una persona para suceder en el patrimonio del causante o en una cuota de éste. En un sentido subjetivo, entonces, la herencia es un derecho subjetivo que consiste en la facultad o aptitud de una persona para suceder en el patrimonio del causante o en una cuota de éste. Vamos a hablar ahora del derecho real de herencia, que está perfectamente vinculado con la herencia per se. Muchas gracias, Catita Lee, muchas gracias por tu regalo y por tu apoyo. Dos rositas, muchas gracias. Eh, Vamos a hablar del derecho real de herencia. Nos pillaste justo en esa. Muchas gracias, colega. Bueno, el derecho real de herencia se entiende como una facultad que tiene una persona para suceder a otra difunta en todo su patrimonio o en parte o cuota del mismo. El derecho real de herencia, entonces, es la facultad que tiene una persona para suceder a otra difunta en todo o parte de su patrimonio o en parte o cuota del mismo. Las características de este derecho real de herencia son, primero, es un derecho real, según el artículo 577 del Código Civil. Segundo, nace de la acción de petición de herencia, ya que, y por esto es su acción real. El derecho real de herencia, o sea, perdón, nace, aquí también está muy coligada con la acción de petición de herencia. Tiene el derecho real de herencia también, tiene una vida efímera, ya que empieza con la apertura de la sucesión y acaba con la partición. ¿Por qué acaba con la partición? Porque la partición termina con la comunidad de bienes hereditarios y le asigna el dominio a cada asignatario de los bienes que dejó el causante. Otra característica del derecho real de herencia es que subsiste mientras los bienes se mantengan indivisos. Subsiste mientras los bienes se mantengan indivisos. Y última característica del derecho real de herencia es que cuando la indivisión termina, el derecho real de herencia se transforma en un derecho real de dominio. Ojo con eso. Y nuevamente agradecer a los patrocinadores, Catita. Derecho de real de herencia, bueno, ¿qué modos de adquirir operan con el modo real de herencia? Perdón, con el derecho real de herencia. ¿Qué modos de adquirir están aquí involucrados? Bueno, podemos mencionar tres. La sucesión por causa de muerte, que es la regla general y lo común. Es el modo de adquirir que estableció el legislador, desde luego. La tradición, ya que la opera en caso de que el heredero ceda su derecho real de herencia, y aquí se siguen las reglas de la tradición de bienes muebles. Y tercero, por la prescripción adquisitiva, ya que opera en los casos de los herederos putativos, pero el plazo aquí es variable. ¿Por qué? Porque puede ser de 5 años o de 10 años. Es de 5 años desde la posesión efectiva, contado desde que ésta se obtiene por el heredero putativo. O puede ser de 10 años desde la apertura de la sucesión cuando no se ha obtenido la posesión de la herencia. Perdón, la posesión efectiva. Disculpen. Puede ser de 10 años desde la apertura de la sucesión cuando no se obtiene la posesión efectiva y solo se tiene la posesión de la herencia, por así decirlo. Pero aquí es donde opera la prescripción adquisitiva en caso de los herederos putativos. Vamos a hablar ahora de la cesión de derechos hereditarios. Hay un documento súper interesante de la profesora, creo que se llama Daniela Palavecino, que habla sobre la cesión de derecho hereditario. Hay discusiones bastante interesantes y la doctrina mayoritaria la sigue el profesor Soma Riva y la Corte Suprema. En tanto en cuanto se dice, a ver, ¿cómo se llama este asunto?
No tiene sentido que una persona ceda deudas. Por lo tanto, bien podría darse una novación propiamente tal. Hola Nacho, ¿qué tal? Mira, francamente, si no te gustó, tomaste una buena decisión, amigo. De verdad. Así que si quieres y puedes estudiar algo que te gusta, hazlo. Hazlo. De verdad, hazlo, querido. Yo te voy a contar un secreto. Yo también estuve a punto de desertar de la carrera 3 veces. ¿En serio? Sí, po. 3 veces en serio. La última estaba más resuelto. Pero sí, no, yo no juzgo a nadie, incluso más, lo entiendo. Varios amigos míos han tomado esa decisión y hoy día están anímicamente mejor, claro. Asumiendo los costos, desde luego. Bien, volvamos a la sesión de derechos hereditarios. En cuanto a la sesión de los derechos hereditarios, el Código Civil la trata a propósito de la sesión de derechos en general, en el título 25 del libro cuarto del Código Civil, a propósito de los créditos personales, el derecho real de herencia y los derechos litigiosos. La cesión de derechos es una convención, quédense con eso, es una convención por la cual un acreedor cede voluntariamente sus derechos a un tercero que llega a ser acreedor en lugar de aquel. Parte de tal cesión es el cedente, quien cede su derecho, y el cesionario, quien recibe el derecho cedido. Y éste tiene la facultad de aceptar o repudiar la herencia. ¿Por qué alguien vendería su derecho real de herencia? Bueno, para evitarse todas las peleas que hay entre hermanos, etc. Es una buena idea y esto lo propone la profesora Palavecino. Así es, Catita, la carrera es muy demandante, muy, pero muy, muy, muy demandante. Y francamente hay que sacrificar muchas cosas. Yo quería ser periodista, por ejemplo. Bueno, y nunca decidí serlo tanto mientras estudiaba Derecho. Pero ya estamos acá, pues ya egresé. No me voy a salir de una carrera que ya egresé, pues. Vale. La sesión de Derecho Hereditario tiene las siguientes características. Y estas son: primero, es un contrato. Esa es su naturaleza jurídica. Es un contrato. Y es un contrato solemne, porque la escritura pública es la conditio sine qua non. O sea, si usted quiere ceder sus derechos hereditarios, tiene que hacerlo por escritura pública. No es de palabra, no sirve esa cuestión. Solo se puede hacer una vez muerto el causante. ¿Por qué? Porque los pactos sobre sucesión futura en Chile, don Andrés Bello los prohibió por el núcleo inmoral que tienen. Ahora, la cesión puede ser a título gratuito o puede ser a título oneroso. En caso de que sea a título oneroso, este será un contrato de tipo aleatorio, ya que existe una contingencia incierta de ganancia o pérdida respecto del patrimonio del causante. Esta clasificación ustedes la pueden encontrar en el artículo 1441 del Código Civil. Está en el título primero del libro cuarto. Eso es a propósito de la subclasificación de los contratos onerosos. Oneroso conmutativo y oneroso aleatorio. Pero en este caso, el derecho real de herencia sería un contrato, sería un contrato oneroso conmutativo, aleatorio. Otra característica del derecho real de herencia es que debe recaer sobre la universalidad o la cuota de la misma. Jamás opera sobre bienes singulares que dejó el causante, jamás. No opera sobre un auto, no opera sobre una planta, no. Porque al momento en que se forma la comunidad hereditaria, los herederos son dueños de todo, pero al mismo tiempo son dueños de nada. Es una situación bastante curiosa, porque todavía no se ha declarado el dominio post partición. Bien, el cedente también, como otra característica, no tendrá responsabilidad de los daños que pueda sufrir el cesionario por la adquisición del derecho real de herencia.
El cedente no tendrá responsabilidad de los daños que pueda sufrir el cesionario por la adquisición del derecho real de herencia, porque, como dijimos anteriormente, es un contrato aleatorio. Si el cedente cede a título oneroso, solo responde de su calidad de heredero si es que no se especifica los efectos que trae la aceptación de la herencia. Ojo con eso. Claro, las comunidades se pueden, pero ojo, se puede vender lo que es una cuota de estos bienes, pero nunca el bien completo, para nada. Lo que se vende es la expectativa o la cuota que se tiene sobre la comunidad. ¿Cuáles son los efectos de la cesión de derechos hereditarios? Bueno, los efectos de la cesión de derechos hereditarios son los siguientes. Bueno, aquí el cesionario tiene los mismos derechos y cargas que el heredero, como por ejemplo pedir la partición de herencia. El cesionario puede pedir la partición de herencia, puede pedir que se practique la posesión efectiva, tiene derecho a la acción de reforma al testamento, puede intentar también la acción de petición de herencia al cesionario, pero ojo, también debe responder de las deudas hereditarias y aquí es donde viene la discusión que plantea la profesora Palavecino y también mi profesora Daniela Jarufe, que aquí lo lógico sería, porque nadie quiere comprar deudas, es que operar la novación. La novación es un modo de extinguir obligaciones mediante el cual las partes acuerdan extinguir una obligación pero hacer nacer otra. Ojo con eso. Pero también hay un detalle. La calidad de heredero no se cede el derecho real de herencia, pero la calidad de heredero no se cede, porque la calidad de heredero es personalísima. Hay un aforismo, semel eres, semper eres. Una vez heredero, siempre heredero. Respecto de los asignatarios, bueno, vamos a señalar y precisar lo siguiente. Los asignatarios. Bueno, Mac pregunta, pero si de 4 hermanos, solo uno vende su parte de este bien raíz, ¿se puede vender el bien raíz sin hacer la posesión efectiva? O sea, a ver, es una buena pregunta. Mm, o sea, de vender se puede, po, pero te puede generar más de un problema. Lo ideal es que se venda la cuota sobre ese bien que se tiene por escritura pública para que sea válida y a la persona a la que se le venda esta cuota ya entra en comunidad con los otros 3 hermanos y los otros 3 hermanos, claro, pues, ahí ya tienen que hacer la posesión efectiva y ahí entraría ya todo este entuerto con la división de bienes. Pero este hermano puede vender su parte según el criterio que nosotros estamos ocupando acá para referirnos a la cesión del derecho real de herencia, si por ejemplo cae en un bien raíz. El heredero, o uno de los 4 hermanos, eh, puede vender solo su cuota, pero no puede vender el bien raíz. No, no puede hacerlo. Ya, los asignatarios. Vamos con los asignatarios. Es una denominación genérica para referirse tanto a los herederos como a los legatarios. El asignatario es una persona a quien se asigna una herencia o legado. El asignatario es una persona a quien se le asigna una herencia o legado. Esa es una definición certera. Los asignatarios son a título universal o a título singular. Los asignatarios, que son personas a quienes se les asigna una herencia o legado,
a título singular son los que suceden en una o más especies o cuerpos ciertos del testador, o en una o más especies de cierto género. La asignación se denomina en estos casos legado y el asignatario se denomina legatario. Los asignatarios a título universal, bueno, son los herederos, que pueden ser, universales per se, de cuota o de remanente. Vamos con los asignatarios a título universal. Asignatarios a título universal. Estos se clasifican en herederos universales, herederos de cuota y herederos de remanente. Los herederos universales son los herederos llamados a suceder la herencia sin asignación de cuota. Aquí el heredero tiene, por ejemplo, derecho a crecimiento. Los herederos de cuota son los herederos llamados a suceder, pero con una limitación, que es su porción de la herencia. Y aquí, ojo, no hay derecho a crecimiento. Los herederos de remanente son los herederos llamados a suceder lo que resta de la herencia, lo que sobre, una vez que se han realizado las demás asignaciones testamentarias. Aquí tampoco hay derecho de acrecimiento. Ahora, refirámonos a los asignatarios a título singular. Los asignatarios a título singular, como dijimos, son legatarios de especie o cuerpo cierto o legatarios de género. Son legatarios llamados a suceder un determinado cuerpo cierto con máxima determinación. Un gato ragdoll de ojos azules y de color blanco, por ejemplo. Y los legatarios de género son los legatarios llamados a suceder una o más especies indeterminadas de cierto género. Por ejemplo, un gato o un auto. Vamos a ver ahora con las cosas que sí pueden ser legadas. ¿Qué cosas pueden ser legadas? Bueno, las cosas que pueden ser legadas son, en general, se pueden legar todas las cosas, tanto corporales como incorporales. Pero por excepción, no pueden ser legadas. Primero, las cosas incapaces de ser apropiadas y que son comunes a todos los hombres, diría el Código Civil. Por ejemplo, el mar, el aire, el sol. Otras cosas que no pueden ser legadas son cosas que, al tiempo del testamento, sean de propiedad nacional, municipal o de uso público. Cosas que al tiempo del testamento sean de propiedad nacional, municipal y de uso público. Una plaza, por ejemplo. Otras cosas que no pueden ser legadas son cosas que forman parte de un edificio, de manera que no puedan separarse sin deteriorarlo. Aquí estamos hablando de inmuebles por adherencia, como puede ser una escalera. Y cosas pertenecientes al culto divino y que sean intransmisibles. Estas tampoco se pueden legar, pero cosas pertenecientes al culto divino y que sean intransmisibles, por ejemplo, un crucifijo. Por favor, pónganse en el lugar del legislador en el siglo XIX, donde no existía una separación iglesia-estado y la vida pública no estaba separada de la vida religiosa, eran una sola cosa, de hecho. Ustedes pueden, por ejemplo, revisar el artículo 5 de la Constitución de 1833, y que rigió hasta el año 1925, y durante la vigencia de esta Constitución se dicta el Código Civil. El artículo 5 señalaba que la religión del Estado de Chile era la católica apostólica romana, con exclusión del ejercicio público de cualquier otra. Entonces, claro, claramente había un recelo por estas cosas pertenecientes al culto divino. Claro. Claro, Mac, los pilares que también pertenecen a un edificio. Ya. El legado de una cosa ajena.
Vamos a hablar ahora del legado de las cosas ajenas. ¿Qué pasa cuando por ejemplo, ustedes son personas y establecen un testamento y quieren legar el auto que le pertenece a otra persona? Un legado de cosas ajenas. ¿Qué ocurre acá? En el derecho sucesorio, ojo, en el derecho sucesorio, el legado de cosa ajena no es válido. Aquí no se aplican por analogía las reglas de la venta de cosa ajena. En el derecho sucesorio es la excepción. El legado de una cosa ajena no es válido. En ningún caso. Se entiende que la cosa es ajena cuando, primero, no pertenece al deudor, obvio. Segundo, al asignatario se le impone la obligación de dar la cosa. En esos dos casos se entiende que la cosa es ajena. Cuando no pertenece a la persona que da el legado, yo dije deudor, me equivoqué, cuando no pertenece a la persona que otorga el legado, y cuando al asignatario se le impone la obligación de dar la cosa. Ahora, hay algunas excepciones a esto, así que no es tan siempre, pero hay excepciones donde el legado de cosa ajena es válido. Casos excepcionales. Por ejemplo, en el testamento aparece claramente que el testador no tenía conocimiento de que la cosa no era de su propiedad, ni tampoco le pertenecía al asignatario obligado a darla. Otro caso donde la cosa ajena es válida, cuando el legado de la cosa ajena está designado a favor del cónyuge sobreviviente. Y el legado de cosa ajena también puede ser válido cuando está designado en favor de un ascendiente o descendiente del testador. Estos tres puntos son los casos excepcionales donde en este caso el legado de cosa ajena sería válido. Pero entiendan por favor que la regla general generalísima es que en derecho sucesorio el legado de la cosa ajena no es válido. Y se entiende que la cosa es ajena cuando no pertenece al testador y cuando al asignatario se le impone la obligación de dar la cosa. Vamos con el cumplimiento del legado de cosa ajena. Cumplimiento del legado de cosa ajena. Bueno, se realiza de la siguiente manera. En estos casos, se entiende que el ánimo del testador es que se adquiera la cosa ajena para darla al asignatario. Si el dueño de la cosa se niega a enajenarla o pide por la cosa un precio excesivo, el legislador cambia de criterio, estableciendo que el obligado a cumplir con el legado tiene que pagar el justo precio por la especie. Si el dueño de la cosa se niega a enajenarla o se pide por la cosa un precio excesivo, el legislador cambia de criterio, estableciendo que el obligado a cumplir con el legado tiene que pagar el justo precio por la especie. Claro. Vamos con la extinción del legado. La extinción del legado. Las causales de extinción de un legado son las siguientes, son cuatro. Por cuatro formas se puede extinguir un legado. Que son, primero, la revocación del testamento que instituye el legado. ¿Por qué? Porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Segundo, por la destrucción de la cosa legada. Tercero, por enajenación de la cosa legada en todo o en parte por acto entre vivos. Y cuatro, por alteración sustancial de la cosa mueble legada. Y ahora vamos a pasar con el beneficio de inventario. El fondo con Cristo, bueno, estos derechos sucesorios y por lo general a una persona cuando fallece se le pone una cruz. Y bueno, ya si hay vida eterna o no, eso es otra discusión y escapa al mundo del derecho. Eh, no, pues la lesión enorme, bueno, ahí habría que entrar a precisar por el precio que se adquiere, tanto en perjuicio del comprador o vendedor. Usted, Mac, hace preguntas muy especialísimas, hay que decirlo, preguntas muy capciosas. O sea, no capciosas, pero son bastante especiales para casos concretos. Está bien, está bien. Significa que en su universidad le enseñan a cranear la materia más que a memorizarla.
Vamos a hablar ahora del beneficio de inventario. Vamos a hablar ahora del beneficio de inventario. El beneficio de inventario se encuentra señalado en el artículo 1247 del Código Civil y consiste en no hacer a los herederos no hacer a los herederos que aceptan responsables de las obligaciones hereditarias y testamentarias del causante, sino hasta la concurrencia del valor total de los bienes que se han heredado. Consiste el beneficio de inventario en no hacer a los herederos del causante que aceptan la herencia, por así decirlo, responsable de las obligaciones hereditarias y testamentarias, sino solo hasta la concurrencia del valor total de los bienes que han heredado. Opera por la sola solicitud del heredero de que se haga inventario solemne de los bienes del causante. Siempre que una persona les pregunte a ustedes que tienen una herencia y tengan temas con lo que sea, díganle ya, como sea, pero acepta con beneficio de inventario. Porque si no aceptan con beneficio de inventario, van a tener que cargar todas las deudas que este pobre cristiano dejó al morir. ¿Cuáles son los efectos del beneficio de inventario? Los efectos del beneficio de inventario son los siguientes. Primero, que el heredero solo responde de las deudas hasta el monto de lo que reciba en herencia. El heredero solo responde de las deudas hasta el monto de lo que reciba en herencia e impide que las deudas del heredero se confundan con las deudas del causante. Exacto, Mac, muy bien. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para que opere el beneficio de inventario? ¿Cuáles son los requisitos para que opere este beneficio de inventario? Bueno, se debe invocar de manera expresa, solicitando el inventario de bienes. Se invoca cuando se acepta la herencia. La sola mención de aceptar, siempre que se haga inventario solemne de los bienes, se debe interpretar que se acepta con beneficio de inventario, siempre que se pida hacer el inventario solemne de bienes. Ahora, que la herencia, otro requisito es que la herencia no se haya aceptado, porque si se acepta sin invocar el beneficio de inventario, no se puede invocar después. No es que, no acepté con beneficio de inventario, ahora sí, si quiere invocarlo, no funciona así. Quinto requisito es que se debe hacer inventario solemne. Y último requisito es que los bienes del inventario deben ser tasados, pero ojo, jamás los tasa el testador, jamás. No, solo perjudica al que lo acepta Mac. O sea, al que acepta sin beneficio de inventario. Ojo con eso. El beneficio de inventario también tiene sus limitaciones. ¿Y cuáles son las limitaciones del beneficio de inventario? Son las siguientes. Bueno, por regla general, los asignatarios pueden aceptar libremente, con o sin beneficio de inventario. Lo ideal es que lo hagan, pero si no quieren hacerlo, no lo hacen, ¿no? Pero hay excepciones a esto. Hay personas que están obligadas a aceptar con beneficio de inventario, que son el fisco y que en realidad no es un heredero, pero bueno, y otra persona que está obligada a aceptar con beneficio de inventario son los incapaces, que actúan por medio de representantes. Ellos siempre tienen que aceptar con beneficio de inventario. Las personas jurídicas de derecho público siempre tienen que aceptar con beneficio de inventario cuando reciben una asignación. Ejemplos de personas jurídicas de derecho público: una iglesia. Tercero, los incapaces. Los incapaces siempre aceptan con beneficio de inventario. Cuarto, el que haya incurrido en un acto de heredero sin previo inventario no puede aceptar con beneficio de inventario. El que haya incurrido en un acto de heredero sin previo inventario no puede aceptar con este beneficio. O sea, el que hace actos de heredero sin preguntarle a nadie
y aceptó sin beneficio inventario, jodió. El legislador lo sanciona con que no puede pedir el beneficio inventario. Y quinto, la otra excepción es que el que omitió designar bienes de mala fe, tampoco puede aceptar con beneficio inventario. Entonces, la regla general es que libremente los asignatarios puedan ver si aceptan o no con beneficio inventario. Pero las excepciones son las personas obligadas a aceptar con beneficio inventario, las personas jurídicas de derecho público tienen que aceptar con beneficio inventario, los incapaces, que siempre aceptan con beneficio inventario, y los que no pueden aceptar con beneficio inventario son los que hayan incurrido en un acto de heredero sin previo inventario, por apurones, y quien omitió designar bienes de mala fe. Siguiendo con el beneficio inventario, revisemos ahora lo que es la extinción de la responsabilidad. La extinción de la responsabilidad en el beneficio inventario. La responsabilidad del heredero beneficiario se extingue en los siguientes casos. Primero, por el hecho de abandonar el heredero a los acreedores hereditarios los bienes de la sucesión que deba entregar en especie o cuerpo cierto, o se extingue la responsabilidad del heredero beneficiario por haberse consumido todos los bienes recibidos en el pago de las deudas hereditarias. Ahora, ya que las mencionamos, vamos a hablar de las deudas hereditarias. Que ojo, las deudas hereditarias constituyen baja general de la herencia. ¿Y qué son las bajas generales de la herencia? Son deducciones que se hacen al acervo ilíquido con el objeto de transformar este acervo ilíquido en acervo líquido y con ello repartir la herencia. Pero bueno, vamos con las deudas hereditarias. Las deudas hereditarias son las deudas que tenía el causante en vida y que no solventó antes de su muerte. Constituyen baja general de la herencia. Tu padre nos dejó con muchas deudas antes de morir. Si ustedes han visto la película de Titanic, ahí cuando la mamá de la Rose le dice que su padre les dejó con muchas deudas antes de morir, bueno, dejó muchas deudas hereditarias, por así decirlo. Que no es lo mismo que deudas testamentarias. Ojo con ese detalle. Ya, vamos a hablar ahora de las bajas generales de la herencia. Las bajas generales de la herencia. Estas están en el artículo 959 del Código Civil. O sea, no necesariamente, Claudia, no necesariamente son las deudas que tiene el contrayente. Por ejemplo, el causante deja un patrimonio de 1000, pero deja de deuda 300. Esos 300 vendrían siendo las deudas hereditarias, que son baja general de la herencia y que se deducen para que éstas no se distribuyan ya en el acervo líquido o partible. No sé si está quedando claro hasta ahí lo que le he comentado. Para poder revisar ahora las bajas generales de la herencia que están en el artículo 959 del Código Civil. Bueno, el artículo 959 del Código Civil señala que en toda sucesión por causa de muerte, para llevar a efecto las disposiciones del difunto o de la ley, se deducirán del acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado, incluidos los créditos hereditarios, lo siguiente. En toda sucesión por causa de muerte, para llevar a efecto las disposiciones del difunto, el testamento o de la ley, asignaciones forzosas, se deducirán del acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado, incluidos los créditos hereditarios, lo siguiente, en este orden. Primero, las costas de la publicación del testamento, si es que lo hay, y las demás anexas a la apertura de la sucesión. Segundo, las deudas hereditarias, las que mencionamos anteriormente. Tercero, los impuestos fiscales que gravaren toda la masa hereditaria.
Por ejemplo, en derecho tributario ustedes pueden ver los impuestos a la herencia. Y cuarto, las asignaciones alimenticias forzosas. Eh, claro, se siguen en este orden. Costas de publicación del testamento y otros gastos de la apertura de sucesión, deuda hereditaria, impuestos fiscales y asignaciones alimenticias forzosas. El cajón del causante, claro está. Vamos ahora con las deudas hereditarias y su respectivo orden de prelación. ¿Cómo orden de prelación? Bueno, las deudas hereditarias se pagan en este orden taxativo. Primero a los herederos y segundo a los legatarios. Respecto de los legatarios, ojo, aquí el legatario, sobre todo de especie o cuerpo cierto, tiene un crédito, no, perdón, el legatario de género tiene un crédito en contra de los herederos. Ojo con eso. Y por lo tanto tiene una acción personal. Mientras que el legatario de especie o cuerpo cierto tiene una acción reivindicatoria sobre lo que el causante le dejó. Ahora tenemos que subdistinguir el tipo de legatario según las personas que tengan o un legado común, o un legado anticipado o donaciones revocables, personas cuyo legado se encuentre expresamente exonerado, personas cuyo legado tenga como fin una obra de beneficencia y personas cuyo legado sea estrictamente alimenticio. Bueno, vamos a hablar ahora de la deuda testamentaria. La deuda testamentaria. ¿Qué es la deuda testamentaria? Bueno, son las deudas que el testador originó en el testamento. Las principales deudas testamentarias son, como ya lo dijimos, los legados. Los legados son el ejemplo perfecto de deudas testamentarias. ¿Quién paga un legado? Por regla general los herederos, a prorrata de sus cuotas de asignación de herencia. La excepción viene porque el testador podría y puede imponerle a un heredero en particular que cumpla con el pago del legado. Los acreedores hereditarios se pagan antes que los testamentarios. Los que acreedor hereditario es aquel acreedor con el cual el causante contrajo una deuda antes de fallecer. Estos tienen la preferencia por sobre los acreedores testamentarios, que son los legatarios. Pero la excepción a esto, la excepción de los legados, la excepción viene cuando los legados se pagan de inmediato en estos casos. Cuando la herencia no está excesivamente gravada y cuando la herencia esté manifiestamente exenta de cargos. En estos dos casos, los legados se pagan de inmediato. Ojo con eso. Pero la regla general es que los acreedores hereditarios se paguen antes que los testamentarios. Y la excepción viene dada cuando a los legatarios se les paga el tiro, es cuando la herencia no está excesivamente gravada o cuando manifiestamente está exenta de cargos. Vamos ahora con el beneficio de separación. Muchas personas, bueno, es importante, a veces los profesores les piden paralelos para que puedan distinguir el beneficio de separación del beneficio de inventario. Es lo mismo cuando piden muchas veces hacer un paralelo entre el derecho de transmisión y el derecho de representación, así que es importante que manejen las diferencias. Porque por último entiendan la institución. El beneficio de inventario, de separación, el beneficio de separación es un derecho auxiliar de los acreedores del causante. Esto ustedes lo pueden ver cuando estudiemos obligaciones. Cuando ustedes revisen sus apuntes de obligaciones se van a dar cuenta que el beneficio de separación aparece aquí, pero se estudia ahora en profundidad en sucesorio. El beneficio de separación es un derecho auxiliar de los acreedores del causante, mediante el cual solicitan que se paguen primero las deudas del causante con el patrimonio del causante
antes de que se confunda con el patrimonio del asignatario. Es un derecho auxiliar de los acreedores del causante, mediante el cual solicitan que se pague primero las deudas del causante con el patrimonio de éste, antes de que se confunda con el patrimonio del asignatario. Esto va en favor tanto de los asignatarios como de los acreedores, tanto hereditarios como testamentarios. Aquí subsiste el derecho del acreedor a pedir este beneficio de separación mientras tanto no prescriba su crédito, pero no procede el beneficio de separación en los siguientes casos. Primero, cuando el acreedor ya reconoció al heredero por deudor, aceptándole un pagaré, una fianza o incluso un pago parcial de la deuda. O bien, los bienes de la sucesión ya salieron de manos del heredero o se confundieron con los bienes de éste, de manera que ya no es posible reconocerlo. Si los bienes se mezclaron, jodió el acreedor. ¿Cuándo se da, por ejemplo, cuándo se puede pedir un beneficio de separación? Miren, supónganse ustedes que ustedes tienen una deuda con un amigo o amiga muy cercano a ustedes en unos años más. Esta persona que tiene deudas con usted es súper responsable, siempre paga las deudas a tiempo, paga intereses, etc. Y esta persona tiene un hijo, pero que es un tiro al aire. Resulta que su amigo fallece, estoy hablando por el amigo, puede ser un socio. Esta persona fallece y resulta, ustedes, con justo temor, creen que su hijo se va a gastar toda la plata. Entonces, antes que lo haga, ustedes piden el beneficio de separación para evitar que este vástago dilapide todo lo que le dejó su padre y por lo tanto se pueda pagar lo que les deben. Ahí operaría. Vamos ahora a comentar sobre la sucesión testada. ¿Qué es la sucesión testada? Bueno, la sucesión testada es aquella sucesión que tiene lugar cuando la persona del causante dispone de sus medios por medio de un acto más o menos solemne, es decir, un testamento. ¿Y qué es un testamento? Bueno, esta definición va de memoria, muchachos, la del artículo 999 del Código Civil. A los profes les gusta, pero más que repetirlo como loro es entenderlo. Miren, el testamento es un acto más o menos solemne, en que una persona dispone de todo o parte de sus bienes, en que una persona dispone de todo o de parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva. El testamento, entonces, según el artículo 999 del Código Civil, es un acto más o menos solemne en que una persona dispone de todo o de parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras el testador viva. A ver, el testamento siempre es solemne, siempre. Puede ser más, puede ser menos. En el caso de los testamentos menos solemnes o privilegiados son aquellos en que se dan en situaciones muy excepcionales. Un testamento marítimo o un testamento militar, por ejemplo. Pero la regla general es que el testamento siempre sea solemne, siempre. Puede ser más, puede ser menos. Vamos con los legitimarios. ¿Quiénes son los legitimarios? Los legitimarios son herederos que, si el testador omite, pueden accionar para reformar el testamento. Los legitimarios son herederos que, si el testador omite, pueden accionar para reformar el testamento. Son legitimarios. ¿Quiénes son legitimarios? Los hijos del testador, quienes pueden actuar personalmente o representados, el cónyuge sobreviviente, conviviente civil sobreviviente del testador y los ascendientes del testador. ¿Cuáles son las partes
o elementos de la sucesión testada. La mitad legitimaria, el cuarto de libre disposición y el cuarto de mejoras. Esas son las partes o elementos de la sucesión testada. Vamos con la mitad legitimaria. ¿Qué es la mitad legitimaria? Bueno, hay que tener presente que ésta se forma por la sola existencia de los legitimarios. No puede ser modificada por el testador, ya que se rige por las normas de la sucesión intestada. Se distribuye esta mitad legitimaria conforme a los órdenes de sucesión y concurren derechos que le son propios a la sucesión intestada, es decir, derecho de transmisión y derecho de representación, que ya lo hemos definido anteriormente. Vamos ahora a ver qué es el cuarto de libre disposición. ¿Qué es el cuarto de libre disposición? Bueno, el cuarto de libre disposición se forma por el solo hecho de que se haga un testamento. Si no hay testamento, entonces no hay cuarto de libre disposición. Esta puede ser distribuida por el testador a voluntad y a cualquier sujeto de derecho. Se la puede dejar a la secretaria, al amante, a quien sea. El cuarto de libre disposición, pero solo una cuarta parte. Y aquí, en el cuarto de libre disposición, aplican los siguientes derechos. Derecho de transmisión, derecho de acrecimiento y derecho de sustitución. Y respecto del cuarto de mejoras, ojo, hay que tener detalle y precisión acá. El cuarto de mejoras es aquella asignación que el testador puede hacer para favorecer a su cónyuge, conviviente civil, ascendientes y, ojo, descendientes, sean o no legitimarios, pudiendo hacer la distribución que quiera de ellos. Con descendientes, esto incluye a los nietos o bisnietos, y con ascendientes no se limita solo a los padres, sino a los abuelos, bisabuelos, etc. La cuarta de mejora, la doctrina moderna la considera una asignación semiforzosa, más que forzosa. Semiforzosa porque tiene aspectos forzosos, ya que la ley lo limita a estas personas, pero tiene aspectos voluntarios, ya que el testador es el que decide a quién dársela. Esta se forma dependiendo de la voluntad del testador y operan los mismos derechos que en la cuarta de mejora, es decir, transmisión, acrecimiento o sustitución. La ley limita a los asignatarios de mejora, es decir, estos son descendientes, ascendientes, cónyuge sobreviviente, conviviente civil sobreviviente. El testador puede disponer respecto de estas personas como desee, sin importar el grado. Si no dispone de estas, este cuarto de mejoras se va a aumentar la mitad legitimaria. Claro. Y ya, bueno, vamos a comentar ahora sobre lo que es la legítima rigorosa y la legítima efectiva. ¿Qué es la legítima rigorosa? La legítima rigorosa es la parte de la mitad legitimaria que corresponde a cada uno de los legitimarios llamados a la sucesión conforme a las reglas de la sucesión intestada. Es lo que le corresponde por ley a cada legitimario según las normas de la sucesión intestada. Y la legítima efectiva es la legítima rigorosa, aumentada con la parte de mejoras y o cuarto de libre disposición de que el testador dispuso. Perdón, de que el testador dispuso o incluso no dispuso, o si lo hizo, no tuvo efecto su disposición. Entonces la legítima rigorosa es la legítima efectiva, es la legítima rigorosa, aumentada con la parte de mejoras y la parte de libre disposición que el testador dispuso o no dispuso,
o si lo hizo, no tuvo efecto su disposición y por lo tanto se fue a la mitad legitimaria. Pero es la legítima efectiva lo que efectivamente recibe la persona. Vamos ahora a tocar los últimos temas relativos a esto para poder seguir avanzando. Vamos a llegar hasta las características de la cuarta de mejora, para así poder pausar este estudio y bueno, continuar ya más tardecito. Vamos a continuar definiendo qué es la asignación forzosa. ¿Qué es una asignación forzosa? ¿Cómo se responde a eso cuando un profe pregunta? Una asignación forzosa tiene definición legal. Está señalada en el artículo 1167 del Código Civil y las asignaciones forzosas son las que el testador está obligado a hacer y que se suplen cuando no las ha hecho, aún en perjuicio a sus disposiciones testamentarias. Volviendo atrás, pero relacionado con esto, tenemos que mencionar las características de la legítima rigorosa. Características de la legítima rigorosa. Que, ojo, la legítima rigorosa es una asignación forzosa. Bueno, claro, es una asignación forzosa, es su primera característica. No son susceptibles de sujetarse a modalidades o gravámenes, no las legítimas forzosas, perdón, sí, la legítima rigorosa, no son susceptibles de sujetarse a modalidades o gravámenes. El testador puede indicar los bienes con los que va a pagarse, pero no puede tasarlos. El testador puede indicar con qué se va a pagar esta legítima rigorosa, pero no se pueden tasar estos bienes. Tienen preferencia absoluta para el pago y aquí procede la preterición. Ojo con eso. Ejemplo de asignación forzosa. Bueno, la que le correspondería a usted por ser legitimario. Ahora, vamos con la preterición. ¿Qué es la preterición o acción de preterición? Esta está señalada en el artículo 1218 del Código Civil y tiene lugar por el hecho de haber sido pasado en silencio un legitimario. El testador omite a un legitimario por mero olvido, sin dolo ni mala fe. Esto está ligado a la acción de reforma al testamento, pero en estos casos no es necesario aplicarla porque se entiende que el legitimario fue pasado por alto porque al testador se lo olvidó. Esto incluso puede ser corregido de oficio y para ejecutarlo, bueno, se necesita intentar la acción de petición de herencia, pero en realidad se concreta una preterición. Ahora, ¿qué cosas se pueden imputar a las legítimas? ¿Qué cosas se pueden imputar a las legítimas? Bueno, las donaciones revocables e irrevocables hechas por el causante al legitimario, los legados dejados por el causante al legitimario, legados dejados por el causante al legitimario en el testamento y los desembolsos hechos por el testador para el pago de las deudas del legitimario. Ya. Ahora, ¿qué cosas no se pueden imputar a las legítimas? Legados, donaciones y desembolsos que el testador haya estipulado expresamente como cuarto de mejora. Gastos de educación de un descendiente, por ejemplo un nieto, donaciones por matrimonio y por costumbre, y frutos de las cosas donadas. Ahora, siguiendo con las asignaciones forzosas, vamos a ver las características de la cuarta de mejoras. ¿Cuáles son las características de la cuarta de mejoras? Bueno, son una asignación forzosa, evidentemente. Se forma solo cuando hay legitimarios, la cuarta de mejoras.
No se presume su existencia. Ojo con eso, no se presume la existencia. La regla general es que no acepta ni modalidades ni gravámenes, salvo el caso, por ejemplo, de que un destinatario de cuarto de mejoras sea un incapaz y este cuarto de mejoras lo administre hasta que sea capaz un banco, por ejemplo. Y el cuarto de mejoras, el cuarto de mejoras, ojo, es solemne y debe constar en escritura pública. No es una cuestión por palabra y bueno, se puede protocolizar, pero es solemne y debe constar en escritura pública. Listo. Vamos a terminar ahora con el pacto de no mejorar. Vamos a terminar con el pacto de no mejorar, que está señalado en el artículo 1204. El pacto de no mejorar es el único pacto sobre sucesión futura que está permitido en Chile. Pero consta en lo siguiente: es un contrato mediante el cual un legitimario y el causante convienen en no disponer de lo que es la cuarta de mejoras. Ojo con eso. Bueno, el artículo 1204 señala que si el difunto hubiere prometido por escritura pública entre vivos a su cónyuge o a alguno de sus descendientes o ascendientes que a la sazón era legitimario, que al momento era legitimario, que no iba a donar ni asignar por testamento parte alguna de la cuarta de mejoras y después contraviene su promesa, el favorecido con esta tiene derecho a que los asignatarios de esa cuarta le enteren lo que le habría valido el cumplimiento de la promesa, a prorrata de lo que su infracción les aprovechare. Cualquier otra estipulación sobre sucesión futura entre un legitimario y el que debe la legítima será nula y de ningún valor. Esto está en videos anteriores que ya están disponibles en nuestro canal de YouTube, Justo y Debido Proceso, para que puedan ir y suscribirse. Ahí estamos subiendo todos estos live. Y nada, pues, terminamos y ya en el próximo live que vamos a hacer en lo pronto, vamos a partir con asignaciones testamentarias en adelante. Así que muchas gracias a todos los que han estado presentes en este momento. Claudia, Angie, Sami, Jorka y Amalia. De verdad. Muchas gracias, chicos y chicas. Mac también. Así que eso, gente. Agradecido de verdad por su tiempo y por creer en este pequeño proyecto. El canal de YouTube se llama igual, Justo y Debido Proceso. Tiene 38 suscriptores. No son poquitos, la verdad. Aparece mi cara, francamente, no aparece el escudo nacional. Pero van a cachar al tiro y los videos tienen imágenes como esta, por así decirlo. Así que eso, gente. Muchas gracias. Bendiciones y estamos en contacto. Nos vemos en lo pronto y en lo sucesivo.